Amén. Muy bien. No sé si muchos de vosotros, pero seguramente habéis visto que cuando tú tiras una piedra en un lago, pues la piedra se cae en el lago y va haciendo círculos concéntricos. La piedra cae y ves un círculo y después ves como otro círculo y otro círculo, círculos concéntricos que tienen el mismo punto, pues esos círculos va haciendo. Y la estructura que tenemos en el libro de Hechos es como cuando dejas caer una piedra en un lago. Va por círculos concéntricos. ¿A qué me refiero con esto? A que el Evangelio fue predicado primeramente en Jerusalén. Ahí es donde Cristo murió. Ahí es donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés y donde salió la palabra de Dios. Pero si os acordáis, en Hechos 1:8 dijo Cristo: me seréis testigos en Jerusalén, y luego dijo en Judea y Samaria, y luego dijo y hasta lo último de la tierra. Entonces, así es como ocurre en el libro de Hechos. Primero tenemos 8 capítulos, 7, que todo ocurre en Jerusalén. Y en el capítulo 8, que estamos aquí, vemos cómo el Evangelio se extiende no solamente a partes de Judea, como nos dice que se fueron a Judea algunos de estos discípulos, sino también en particular a Samaria. Así que vimos cómo iban por todas partes anunciando el Evangelio, y en particular el Evangelio llegó a Samaria. Ahora, la semana pasada vimos cómo el Evangelio de Cristo rompe barreras. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos prejuicios. Los judíos tenían prejuicios con los samaritanos. Eran la peste para ellos. No les gustaba nada a un judío o un samaritano por circunstancias que hayan ocurrido históricamente. Pero ahora el Evangelio iba a llegar a Samaria. Así que el Evangelio de Cristo rompe barreras. Vimos también que el Evangelio de Cristo es confirmado con poder. Y lo que vimos es que el Evangelio de Cristo tiene el poder de Dios, porque es Evangelio de Dios. Y vimos que en esta ciudad de Samaria había habido un mago con ciertos poderes. Vimos que Satanás tiene poder, el poder que le permite tener Dios, pero Satanás tiene poder. Pero el poder de Dios es mucho mayor, el poder de Dios es para bien, el poder de Satanás es para mal. Ahora, pensando en esto, justo que habíamos estado hablando un poco la semana pasada, justo el sábado, fuimos algunos a repartir folletos a un pueblo de la Sierra de Segura, un pueblo que está bastante aislado. Estuvimos repartiendo folletos y justo casi habíamos acabado y le dije a algunos de los que estaban ahí: bueno, voy a hacer esta última calle, que hay unas casas ahí. Casi fue la última casa. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando voy un poco, hago un recodo que había ahí para llegar a esta casa y me encuentro con una fachada blanca, y en la fachada, pintado con pintura negra, o no sé con lo que había pintado, un montón de símbolos. Fachada blanca sin nada y un montón de símbolos. Símbolos bastante extraños. Símbolos que cuando los vi digo: esto me suena mal. Cuando lo busqué en internet, todo símbolos satánicos, de brujería, de la ouija, de ocultismo, de dioses paganos. 6 símbolos bien grandes ahí en la fachada de la casa de símbolos satánicos. Para decir: en esta casa se adora a Satanás, se hace brujería, etc. Yo puse el folleto también. Por supuesto, necesitan recibir a Cristo. Y tenemos que darnos cuenta que hay gente en nuestros pueblos cuya vida está entregada a la brujería, al poder de Satanás. Pero es que todos los que no están en Cristo son siervos de Satanás. Muchas de las casas que fuimos a repartir el sábado no tenían símbolos satánicos, pero tenían su imagen bien grande de su patrón o de su patrona, del patrón o la patrona del pueblo, del santo o de la virgen, que al final es, otra vez, ir en contra de la exclusividad de Jesucristo como el único mediador. Basarse en patronos y patronas, etcétera, otra vez la obra de Satanás. Por supuesto, ellos no dicen que adoran a Satanás, ni se entregan a la brujería, ni al ocultismo, ni a la nueva era, ni cosas así, pero al final también están siendo siervos de Satanás. Así que solamente para ver un poco que habíamos estado hablando de eso, del poder del diablo, cómo utilizó a este Simón el mago, y no es algo que sea solo del pasado, sigue ocurriendo en nuestros mismos pueblos aquí de la Sierra de Segura.
Pero la tercera cosa que queríamos ver en este capítulo, en estos versículos, es que no solamente el Evangelio de Cristo tiene todo el poder y tiene mucho más poder que cualquier mago, cualquier poder de Satanás, sino el Evangelio de Cristo también causa gozo. Y me encanta el versículo 8 de Romanos 8, dice, después que hubieran recibido el Evangelio, así que había gran gozo en aquella ciudad. Habían recibido el Evangelio, habían visto también las señales que hacía Felipe para comprobar que tenía la autoridad para predicar ese Evangelio, para confirmar ese Evangelio. ¿Y cuál fue la reacción de todo esto? Gozo. Gozo verdadero es un fruto del Espíritu. Cualquier creyente verdadero debe tener gozo en el corazón. Ahora, el gozo no es una sonrisa falsa de oreja a oreja, eso no es gozo. Gozo no es que una persona que es muy humorista, que está haciendo chistes a cada momento. No hay nada malo en hacer chistes, pero eso no revela que hay un gozo verdadero. El gozo es contentamiento. El gozo es estar satisfecho, es estar contento con lo que Dios ha hecho en mi vida, es estar tranquilo, gozoso, contento, regocijándote en Dios. Y eso se nota en la vida, eso se nota, eso lo vas a ver y lo van a ver los demás. Todo el mundo nos hemos cruzado con gente amargada, gente que quizá puede tener para la gente cuando está con los demás una sonrisa de oreja a oreja, pero está amargado, eso no es gozo, mostrar simplemente una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando se recibe el Evangelio, esa debe ser una de las características. Es triste cuando los cristianos verdaderos vivimos como si no hubiéramos sido salvos. Vivimos como si no hubiera un verdadero gozo en nuestra vida. Aquí estos cristianos en Samaria habían experimentado lo que eran los poderes de Satanás. Habían pasado mucho tiempo fascinados con este Simón el mago. Ahora, el poder de Satanás puede causar fascinación a la gente, los poderes de Satanás pueden causar asombro, pueden traerle incluso placer momentáneo a las personas, pueden atraer interés, pueden provocar temor y miedo, pero nunca el poder del mundo, el poder de Satanás, el poder del pecado le va a traer gozo a la gente. Verdadero gozo es algo que solo da el Espíritu. Es un fruto exclusivo del Espíritu. Eso nadie más lo puede dar. Solo el Evangelio de Cristo trae eso, ese verdadero gozo, un gozo que incluso puede tenerlo un apóstol Pablo estando en la cárcel. Cuando escribió, por ejemplo, el libro de Filipenses, les decía, mira, yo estoy en la cárcel y me gozo, y me gozo, y me gozo. Así que le dice a ellos, regocijaos también vosotros. Otra vez os digo, regocijaos. Y es que no tenemos muchísimas razones para regocijarnos, para estar gozosos en el corazón los cristianos. La mayor de todas nuestros pecados han sido perdonados. El mayor problema que teníamos, el mayor problema que puede tener el hombre, está solucionado. Ese es el mayor problema. No es que no llegue a fin de mes, no es que me hayan dicho que tengo una enfermedad, que tengo una revisión, que tengo una prueba, no es que saque una mejor nota o una peor nota. El mayor problema que tenemos es nuestro pecado y Cristo ya lo ha solucionado en la cruz. Así que lo más grande de nuestra vida ya está solucionado y eso trae gozo. Y es que es además cuando el Espíritu viene al corazón, es el segundo de los frutos. Y el orden yo creo que es importante también. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Es que se tiene que notar. Muchas veces ocurre que cuando una persona se convierte, hay ese gozo, hay ese primer amor y hay también ese primer gozo, que está contentísimo. Pero desgraciadamente Satanás empieza a apagar ese gozo, igual que apaga ese amor. Y no debería de ser así. En Hechos 13, versículo 52, nos dice que no solamente ocurrió esto en Samaria, sino también cuando Pablo y Bernabé habían ido a evangelizar otros lugares, y aquí estaban en Antioquía de Pisidia, bueno, en realidad en Iconio, pero también habla de otros lugares que habían ido. Versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es que es lo normal. Si de verdad amas al Señor, has recibido a Cristo, el Espíritu Santo está en ti,
y quieres llenarte de ese espíritu, va a haber gozo. No vas a vivir una vida miserable, sino una vida de gozo. Es más, estoy seguro que Felipe transmitió ese gozo a aquellos que iba. Felipe, al llevar el Evangelio, lo llevaba con gozo. No lo llevaba como, tengo que hacer esto. Había tenido que salir de su ciudad, de toda la vida, perseguido porque lo querían matar, pero no iba como pobre de mí. No, iría con gozo llevando el Evangelio. ¿Y sabes qué os digo? Una de las cosas que más gozo da en la vida del cristiano, y no solamente como individuo, sino como iglesia, es evangelizar. Da un gozo grandísimo. He hablado con personas que están pasando quizá por dificultades, pero que cuando han ido a evangelizar dicen, es que llegué a casa contentísimo. Había un gozo ahí, una satisfacción, de poder hablarle a otro de lo que es el Evangelio, de lo que ha hecho Cristo. Y eso debería estar en cada una de nuestras vidas. No solo el Evangelio trae gozo al alma que lo recibe, pero también da gozo a la persona que lo comparte. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Y el Evangelio causa gran gozo. Nombraba un poco la semana pasada, pero hubo una de las miembros de nuestra iglesia de hace un tiempo, Clotilde de Hornos. Hay un libro que, si no lo has leído, te recomiendo que lo leas, está en la biblioteca de la iglesia, lo escribió su hijo y es de la vida de Clotilde. Y habla de cómo Clotilde se convirtió y de cómo Clotilde evangelizó y de cómo Clotilde fue un testimonio. Lo escribe su hijo Santiago. Pero algo que me encanta de ese libro es que tanto la descripción que hace su hijo de su madre como la manera en la que escribe su hijo es que rebosa el gozo. Rebosa el gozo. Cada 2 párrafos en el libro está diciendo, gracias al Señor, qué feliz nos hace el Señor, qué gozosa la vida del cristiano, aun con todas las penalidades que tuvo que sufrir esta mujer y también sus hijos en todo esto. Entonces, si no has leído el libro, te lo recomiendo leer, no voy a hacer un spoiler, pero el libro habla de cómo la mujer, Clotilde, con todo lo que sufrió, incluso que le quitaron a sus 2 hijos por varios años, por ser evangélica, aún con eso, tuvo un testimonio tremendo, pero uno de los testimonios es como ella estaba siempre cantando, gozosa. Y los vecinos de Hornos podían ver como ella siempre estaba gozosa, aún en medio de la dificultad. Y el Evangelio causa esto en la vida del cristiano, y debemos avivar eso, avivar ese gozo. Preguntarme cada mañana, Señor, ¿estoy reflejando a los demás el gozo, la alegría, el contentamiento que tú me has dado? O no estoy contento porque, he cobrado menos este mes. O no estoy contento porque, esto no me salió como quería. O no estoy contento, porque el trabajo, esto o lo otro. Las cosas de este mundo, el dinero, la salud, aunque muchas veces tengan un efecto muy grande en nuestro gozo, no deberían tener tanto. Porque nuestro gozo depende no de nosotros, sino de lo que Cristo hizo, que ya está completo. Así que el Evangelio debe causar en nuestras vidas gran gozo. En cuarto lugar, vamos a ver en este pasaje que el Evangelio es sellado con el Espíritu Santo. Ahora, hay documentos que cuando la gente va a hacer los papeles o documentos, si no te los sellan, no vale. Y de alguna manera, la salvación que Cristo compró por nosotros, que recibimos por el arrepentimiento y la fe, esa salvación tiene un sello. Tiene un sello para confirmar que de verdad vale, para confirmar que es totalmente real, y ese sello es el Espíritu Santo. El Evangelio es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da nueva vida, que regenera el corazón para que la persona venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese Espíritu Santo también es el que sella esa salvación viniendo a vivir en la vida, confirmando la obra del Evangelio. Así que tenemos aquí que en el versículo 14, Felipe había estado predicando, mucha gente se había convertido, pero en el versículo 14 nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Así que vemos aquí que en esta confirmación que vamos a ver, o este sellado con el Espíritu Santo, había una autoridad de los apóstoles. Ahora, podemos preguntar, ¿por qué es que la Iglesia envía a Pedro y Juan? ¿Es que Felipe no sabía cómo tenía que hacer las cosas? ¿Es que había problemas en Samaria y tenían que enviar a Pedro y a Juan para solucionar los problemas?
es que los apóstoles eran los que tenían que predicar el Evangelio, que si no, no valía. No son esas razones. Pero sí que hay otras razones para este hecho de que Pedro y Juan fueran para Samaria. Una es que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Y una de las promesas es lo que Cristo dijo: me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria. Y los apóstoles, entonces, la razón en que los apóstoles Pedro y Juan fueron enviados a Samaria era para dar la bienvenida oficial, si se puede decir así, a los creyentes samaritanos. Iban para confirmar de parte de Dios que la iglesia de Samaria iba a ser uno con la iglesia de Jerusalén, uno con ellos al creer en Cristo. Por eso Pablo puede decir en Efesios, hablando de los gentiles, pero también es lo mismo, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, una misma esperanza. Eran uno, un solo pueblo de Dios redimido por Cristo. Ahora, eso es fácil decirlo entre nosotros, estamos acostumbrados a gente de distintas naciones, pero si recordamos, para los judíos esto no era tan fácil. Esto es significativo porque sabemos que había una enemistad muy grande entre judíos y samaritanos, no se podían ni ver. Así que ahora, tenerlos como creyentes, iguales, del mismo pueblo de Dios, sin enemistades, eso podía ser difícil. Pero la iglesia en Jerusalén era tan iglesia como la de Samaria y ahora estaban unidas, así que toda enemistad se había acabado. Dios había roto esa muralla de separación que había entre judíos y samaritanos, esa muralla estaba rota. Y vamos a ver después que otra muralla que había entre judíos y gentiles también iba a ser rota. Ahora es interesante que Pedro lleva a Juan. Pedro fue el que predicó en Pentecostés, como que abrió la puerta ahí, pero también Pedro es enviado aquí, pero lleva a Juan. ¿Os acordáis de una de las cosas que hizo Juan cuando estaba con Jesús? Pasaron por una aldea de los samaritanos, que no querían recibir a Jesús, y Juan y su hermano Jacobo dijeron: Jesús, déjanos que oremos para que caiga fuego del cielo y descienda y mate a todos estos samaritanos. O sea, para los samaritanos sí, los judíos que rechazaban no decían eso, pero para los samaritanos que rechazaban, que caiga fuego del cielo. Y es muy significativo que ahora es Juan el que va a darle la bienvenida a la iglesia en Samaria. Esta promesa que Dios también le había dado a Pedro y a todos los apóstoles, que de alguna manera iban a abrir la puerta de la salvación a través de Cristo y del Evangelio, tanto a los samaritanos como después a los gentiles, y eso estaba ocurriendo aquí oficialmente. También van los apóstoles, porque Cristo le dio una autoridad especial a los apóstoles, que no tiene ni tenía ningún diácono, ni tiene ahora ningún pastor o anciano, ni ningún evangelista, pero sí la tenían los apóstoles. Los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. Mira conmigo Efesios 2:20. Así que por esa razón fueron Pedro y Juan. En Efesios 2:20 nos dice que la iglesia de Cristo está edificada. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La principal piedra del ángulo es Cristo, pero los apóstoles pusieron, a través de Cristo, a través de lo que Cristo les enseñó, a través del Espíritu de Cristo, pusieron ese fundamento. Ahora, lo hemos dicho otras veces, ¿cuántas veces se pone el cimiento de una iglesia? El cimiento de una edificación se pone una vez. Y los apóstoles pusieron ese fundamento. Por eso ya no hay apóstoles, porque el fundamento se puso una vez y no hace falta que se ponga otra vez. Y estos apóstoles, escogidos por Cristo, pusieron el fundamento de la iglesia. Por eso fueron los apóstoles, y no Felipe, sino los apóstoles que fueron para aprobar oficialmente de parte de Dios que los samaritanos creyentes eran añadidos a la iglesia. Y ya después del primer siglo ya no hubo más apóstoles. Por eso, cuando en alguna iglesia de la actualidad habla gente de el apóstol tal, el apóstol este, olvídate, se equivocan. No hay apóstoles. No hay apóstoles. Los apóstoles, cuando una vez pusieron el fundamento, solo se pone una vez y ya está. Lo que sí hay
y Dios ha entregado a su iglesia es los oficios de pastor o anciano y el oficio de diácono. Anciano y diácono son los oficios que hay, no ni apóstol ni nada así. Ahora, pero la razón más grande por la que fueron Pedro y Juan a Samaria fue que fueron para que recibieran el Espíritu Santo. Y Dios había querido que a través de los apóstoles ellos recibieran el Espíritu Santo, que era la señal de la promesa. Y vamos a ver que ese Espíritu Santo es la señal del Evangelio que hemos recibido. Por eso nos dice, versículo 15, los cuales, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y nos explica Lucas por qué. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. De alguna manera, los creyentes de Samaria tuvieron su Pentecostés aquí. Pentecostés ocurrió en Jerusalén, ahí en el capítulo 2, pero ahora en Samaria ocurrió algo parecido. Descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Al venir Pedro y Juan, bautizarlos, al imponerle las manos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, algo curioso aquí. Lucas describe esto como algo atípico. Versículo 16. Dice, porque aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Lucas lo muestra como que eso no es lo común. Como que no era lo común que no hubieran recibido aún el Espíritu Santo. Se escucha un poco mal aquí. Ahí. Bueno, seguimos. El Espíritu Santo ya había obrado en los creyentes allí en Samaria, porque habían nacido de nuevo, habían creído en el Señor Jesucristo, y para que tú nazcas de nuevo es el Espíritu Santo el que te da esa nueva vida. Es el Espíritu Santo el que te da y que te concede la fe y el arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que te convence de pecado para que te arrepientas. Es decir, el Espíritu Santo ya había obrado, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo en sus vidas para capacitarles para el servicio y para el fruto cristiano. O sea, había obrado el Espíritu Santo de alguna manera, pero no tenían la morada del Espíritu Santo en sus vidas aún. Y esto no solamente ocurre aquí en Hechos 8, sino que luego también en Hechos 19 nos vamos a cruzar con unos creyentes en Éfeso que que Pablo también era apóstol, cuando Pablo llega ahí, estos creyentes habían escuchado a Apolos predicar el Evangelio, que Apolos no era apóstol, y habían creído en Cristo, pero no tenían el Espíritu Santo. Y entonces llega Pablo allí y los bautiza en el nombre de Jesús y les impone las manos y reciben el Espíritu Santo en Éfeso. Así que, y Lucas también allí en Hechos 19 lo describe como algo atípico. Algo atípico es algo que no es lo normal, que no es lo común, que no es lo ordinario. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando alguien es salvo, justo en el momento en que es salvo, recibe el Espíritu Santo. Cuando tú y yo fuimos salvos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo solamente en Él para salvación, no confiando en nuestra propia justicia, sino en Cristo solamente, en ese momento recibimos al Espíritu Santo. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que lo ordinario, lo normal, es que cuando una persona es salva, recibe el Espíritu Santo. Cuando se arrepiente y confía en Cristo, entonces el Espíritu viene a vivir en la vida, ocurre lo que se llama también el bautismo del Espíritu Santo. No es una segunda experiencia. No es que te salves ahora y después ocurre una segunda experiencia de bautismo del Espíritu Santo. Si eres salvo por la fe, ya tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Has sido bautizado en el Espíritu Santo. Has recibido al Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este bautismo del Espíritu no ocurre cuando te bautizas en agua, sino ocurre cuando te salvaste. Y el bautismo en agua es un reflejo del bautismo del Espíritu Santo que ocurrió cuando Cristo te salvó. Romanos 8 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso quiere decir que todos los que son de Cristo, todos los que son salvos, tienen el Espíritu de Cristo. Ha venido a vivir en tu vida, ha venido a morar en tu corazón, has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y el bautismo físico en agua es un reflejo del bautismo espiritual. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué ocurrió esto en el libro de Hechos? ¿Por qué esta gente había sido salva
y después recibió el Espíritu Santo. Bueno, pues tenemos que entender que el libro de Hechos es un libro de principios. Es un libro también de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces el Espíritu Santo fue enviado en estos casos como una señal y confirmación que incluso era visible en algunos momentos, con señales como el don de lenguas y profecías, y fue enviado después para que vieran claramente el sello y la confirmación que Dios estaba dando de su salvación. Pero la Biblia nos dice que todo esto ocurre en el momento de la salvación. Aunque en estos dos casos, que Lucas los describe como atípicos, que no es lo típico, por eso lo describe así, en estos dos casos ocurrió después, pero tenemos que entender que el libro de Hechos es un libro de principios y un libro también de transición. Entonces, todo lo que ocurre en el libro de Hechos, no tenemos que decir, todo tiene que ocurrir en el día de hoy, en la actualidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se está poniendo el fundamento de la Iglesia. El fundamento se pone una vez. Así que el Evangelio es sellado con el Espíritu Santo. Ese fue el sello de tu salvación, que tienes. El Espíritu Santo es la evidencia de que lo que hizo Cristo por ti en la cruz ha pagado por tus pecados, de que Dios está contigo. Es la evidencia, el Espíritu Santo es la evidencia de eso, y el fruto del Espíritu Santo en tu vida es la evidencia de que eres salvo. Si no hay amor en tu vida, ni amor por Dios, ni amor por tu prójimo, ni amor por tus hermanos, ni amor por los perdidos, si no hay ese tipo de amor, si no hay gozo en tu vida, gozo por el perdón de pecados, gozo por tener una paz en el corazón, si no hay paz en tu vida, paz con los demás, paz con Dios, si no hay estas cosas, no hay fruto del Espíritu. Y si no hay fruto del Espíritu, va a ser porque no hay Espíritu en tu vida. Y si no hay Espíritu, es que no has sido salvo. Entonces, si eres salvo, tienes el Espíritu. Y si tienes el Espíritu, tendrás fruto del Espíritu. Ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar ese fruto del Espíritu, regarlo, podar, potenciarlo. Pero sea pequeñito el fruto, o sea grande, tiene que haber fruto en la vida de un cristiano. El Evangelio es sellado, el Evangelio que has creído es sellado con el Espíritu Santo. Y ya el último punto es, el Evangelio de Cristo es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Y eso lo vemos del versículo 18 al 25. Y eso es importante. Creo que todos lo sabéis. La salvación no se compra. Pero debe quedar claro y claro y claro. La salvación no se compra. Ni ningún don espiritual se compra. Tampoco. El Evangelio de Cristo es gratuito. Cristo lo remarcó. Los apóstoles también en sus cartas lo remarcaron. Y esto queda claro con lo que ocurre en este último pasaje con este hombre Simón el mago. Vamos a ver primero su propuesta. Simón viene con una propuesta a los apóstoles. No sabemos cómo él percibió que el Espíritu Santo se daba por medio de la imposición de manos. Quizá hubo una señal tangible de que esta gente que recibía el Espíritu Santo, pues quizá comenzó a hablar en lenguas, o quizá algo ocurría, pero este hombre vio que Pedro y Juan imponían las manos y esta gente recibía el Espíritu Santo. Y eso le fascinó. Este hombre vio ese evento y le fascinó. Es curioso que le fascinara esto. ¿No le fascinó la gracia de Dios que perdonara a un pecador como él? Eso no le fascinaba tanto, o no le fascinaba para nada. ¿No le fascinó el sacrificio de Jesús de Nazaret, siendo totalmente justo, siendo el Hijo de Dios, que murió por él en la cruz? No le fascinó eso. Lo que le fascinaba era que a través de imponer las manos a la gente recibiera el Espíritu Santo. Eso es lo que le fascinó. Y eso es el poder que él quería. Él quería poder impartir el Espíritu Santo. Es decir, que él pudiera ponerle la mano a la gente en la cabeza y que esa persona tuviera el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quería este hombre Simón el mago. ¿Por qué? Piénsalo. Porque eso le daría a él mucha autoridad, mucha reputación, mucho nombre. ¿Veis? Es justo lo que tenía antes. Su corazón no había cambiado. Es justo lo que él buscaba antes a través del ocultismo, a través de ser brujo, a través de ser mago. Quería reputación, quería que la gente lo viera como alguien grande, o alguien que ha venido de los dioses con magia y tal. Y ahora buscaba lo mismo, pero en la iglesia.
Buscaba lo mismo en la iglesia. Antes Simón habría comprado con dinero a otros magos las fórmulas mágicas para hacer sus trucos y así le habría cobrado a la gente por sus servicios. Y ahora quería hacer lo mismo con el Evangelio. Básicamente lo que él pensaba es, bueno, ha venido Felipe, ha predicado esta enseñanza, ahora vienen Pedro y Juan y tal, cuando se vayan, yo aquí me quedo igual que antes. Yo me quedo igual que antes, pero ahora con otros nombres. Antes, pues, yo hablaba de magia, ahora hablamos de gracia. Antes yo hablaba de otros dioses y fuerzas, ahora hablamos de Jesús de Nazaret. Pero todo igual. Lo más importante para él es que yo me voy a enriquecer, que yo voy a ser importante, la gente me va a honrar a mí, eso lo seguiría teniendo. Quería simplemente adaptar lo que antes eran religiones paganas y de brujería y de ocultismo, ahora lo adaptamos a Jesús de Nazaret y demás, pero que todo siga igual. Su corazón no había cambiado. Por eso Pedro le va a decir después, veo que estás en prisión de maldad, en hiel de amargura. Hay una amargura en tu corazón. Claro, amargura porque había visto cómo el Evangelio le quitaba clientes. Amargura, envidia, maldad. Él seguía con su maldad de solo querer él ser el protagonista, el rey de su vida. Seguían todo eso. Así que su propuesta fue, Pedro y Juan, os doy dinero, seguramente ofreció bastante, si me dais este poder. Lo que ocurría en el mundo pagano es que para tú ser sacerdote de un templo importante, tú tenías que pagar una cantidad. Claro, porque si pagabas esa cantidad y eras sacerdote de este templo, eso te iba a dar muchos beneficios. Así que había que pagar para poder llegar a ser sacerdote de un templo de los dioses. Y es básicamente lo que él busca hacer aquí. ¿Sabéis que hay una palabra en el diccionario que habla justo de esta historia? Es la palabra simonía. Es una palabra en el diccionario español, lo podéis buscar, simonía, y viene de Simón el mago. ¿Sabéis lo que es la simonía? Es intentar comprar o vender lo espiritual por medio de bienes materiales. En España ha ocurrido eso y en la Edad Media ocurrió en toda Europa y era intentar comprar bienes, cosas espirituales a través de dinero. La gente compraba cargos eclesiásticos. En la Edad Media, si alguien quería ser obispo, cardenal y tal, simplemente lo que tenías que hacer era pagar. Si pagabas más, a lo mejor llegabas a papa incluso, por pagar. Si alguien quería ser sacerdote o cura de un lugar prominente, pagabas y te lo daban. Pero no solamente esos cargos eclesiásticos, también la simonía es poder comprar gracia por medio de dinero. Y eso la Iglesia Católica lo sigue haciendo. Cuanto más pagues, incluso si pagas misas para los difuntos, podrás hacer que la gracia de Dios les perdone y salgan del purgatorio. Eso es simonía. Y sale de esta historia de Simón el mago. Y la respuesta de Pedro es total, definitiva, es fuerte, pero es la respuesta que tenemos que dar cuando hay cualquier ápice de cuestión en cuanto a que gente piensa que por dinero pueda conseguir algo. La respuesta de Pedro es contundente. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Básicamente en nuestros términos, que te pudras con tu dinero, que tu dinero perezca contigo. Estás completamente equivocado, completamente equivocado. La respuesta de Pedro es bien contundente, pero es veraz. No veía ninguna evidencia de gracia en el corazón de Simón. Lo que veía era el mismo orgullo, la misma vanidad que había tenido antes y ahora lo tenía, pero con nombres de cristiano, con nombres de Jesús, con nombre de gracia, pero estaba viviendo lo mismo que antes. Porque la gracia, por definición, no se puede comprar. Gracia es un regalo. Si tú me pagas el regalo que yo te doy, no es regalo, no es regalo. Y la gracia se define como regalo no merecido. Si no mereces, si yo te pago algo, entonces no es no merecido, me lo merezco si te lo pago. Pero la gracia no se puede comprar ni tampoco se puede vender. Cristo lo dijo bien claro a sus discípulos. ¿Cómo habéis recibido? De gracia habéis recibido, dad de gracia. ¿Cuánto te ha costado ser salvo? Nada, no has tenido que pagar nada.
Entonces, ni se te ocurra cobrarle algo a alguien para predicarle la gracia. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, aunque el apóstol Pablo dijo que el Señor había ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. El apóstol Pablo dijo claramente que la comisión de Dios le había sido encomendada, así que yo predico el Evangelio presentando gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de su derecho en el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice, es un derecho, pero ni se te ocurra exigir ese derecho. Porque dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no lo anunciare. Así que un pastor, un siervo de Dios, nunca debe pedir un cobro por sus servicios. Nunca. A los creyentes nunca se les debe cobrar por beneficios espirituales que reciben. No es así. Pablo avisa a Timoteo bien claro, en 1 y 2 de Timoteo, da caña de todos los pastores que se habían desviado, todos los hombres y maestros que se habían desviado por amor al dinero, por la avaricia, por dinero. Dice, cuidado con esto. Así que cuando Pedro vio el corazón de este hombre que no había cambiado, sus palabras fueron duras. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cuidado con pensar. Hay gente que me he cruzado, incluso en iglesias evangélicas, que piensan que cuanto más echen en la ofrenda, más bendición les tiene que dar Dios. Eso es lo que desgraciadamente se predica en el Evangelio de la prosperidad. Tú dale a Dios y Él te va a dar salud, prosperidad, todo te va bien, tu matrimonio será un tal, tu vida será un... No, ¿estás comprando a Dios? No, el don de Dios, ningún don, ni la gracia, ni cualquier otro de los beneficios espirituales que nos da Dios, se compra con dinero. Por eso le dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro vio que este hombre no había sido transformado. Fíjate, dice la Biblia que había creído de nombre, de boca para afuera, había sido bautizado. Fíjate, hay bautizados que han engañado al mundo, han engañado a la iglesia, se han bautizado, pero su corazón sigue igual. Así que cuidado con pensar que si yo profeso a Cristo y le digo a la gente, no, yo he creído en Cristo, y si yo me bautizo, yo ya estoy dentro. No, aquí había un hombre que había hablado como que yo soy de Cristo, se había bautizado y seguía fuera del reino. Y también nosotros tenemos que tener discernimiento, porque alguien venga y diga, yo soy de Cristo y he sido bautizado, eso no significa que esa persona es creyente. El fruto del Espíritu no es tener un certificado de bautismo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la evidencia que podemos ver de que una persona de verdad es de Cristo. Este hombre, aún habiendo hablado de Cristo, aún habiendo sido bautizado, seguía en su maldad. Para acabar, simplemente fijaros cómo Satanás intenta meterse entre el pueblo de Dios como lobo vestido de cordero. Satanás había tenido lugar libre, barra libre en Samaria por mucho tiempo a través de Simón el Mago. La gente se dedicaba al ocultismo y a la brujería ahí en Samaria. Ahora, con lo que había ocurrido con el Evangelio, se le había acabado a Satanás el chollo. ¿Y qué hace Satanás ahora? Si no puedo desde fuera, si no puedo a través de que la gente me adore a mí, ¿qué voy a hacer? Lo hago desde dentro. Siempre ha sido la táctica así. Si Satanás no puede con la iglesia desde fuera, ¿qué hace? Desde dentro. Desde dentro comienza a traer divisiones, desde dentro comienza a traer falsos maestros, falsos convertidos, y desde dentro comienza a obrar. Así ha ocurrido siempre y tenemos que llevar cuidado. El apóstol Pedro, por la gracia y el discernimiento que le dio Dios, vio lo que pasaba y claramente dijo, arrepiéntete pues de esta maldad. No sabemos cómo acabó. Simón sabemos que le respondió, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No me parecen las palabras, la respuesta de alguien que de verdad se había arrepentido, porque no acudía a Cristo, no acude con verdadera
contrición, pero no sabemos si Simón el mago acabó arrepintiéndose, vino a Cristo o no, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que el don de Dios, la gracia de Dios, no se compra ni se vende. Sabemos que el Evangelio de Cristo debe ser anunciado a toda criatura. Rompe barreras el Evangelio de Cristo. También es confirmado con poder. Ahora no tenemos, Dios no obra con poderes milagrosos de esta manera, aunque Dios sigue haciendo milagros, pero no suele ser de esta manera que vemos aquí, pero sí hay transformaciones, sí que hay poder de Dios al transformar una vida de un pecador perdido a una persona que busca la santidad. También el Evangelio debe causar gran gozo, como causó en la ciudad de Samaria, la ciudad entera gozosa. También el Evangelio es sellado con el Espíritu Santo y el Evangelio de Cristo es completamente, totalmente gratuito. No se compra ni se vende. Vamos a orar.